Vamos a leer del 24 al 29. ¿Cuántos se recuerdan de la prédica del jueves? Mateo 16, donde hablábamos de... ¿Alguien se acuerda? De lo dulce y lo amargo de la palabra. Fíjense de que bien lindo el libro de los Mateos, como nos habla en parábolas, como nos habla en enseñanzas, y prácticamente qué linda es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no la doctrina que pone el hombre, porque la doctrina que el hombre pone, hacen doctrina en el que la mujer no tiene que ponerse pantalón, hacen doctrina esto, hacen doctrina lo otro, en fin, llegan a un punto de que ni ellos pueden respetar lo que ellos mismos delegan. Pero cuando se habla de la doctrina, vemos que es la verdadera y poderosa palabra del Señor, que trae liberación, que trae conocimiento, que trae refrescura al alma y que trae amor. Así es que vamos a hablar de la palabra de Dios. Dice la poderosa palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 7, 24 en adelante. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Amén. Fíjese de que vemos de que habla de fundamentos y prácticamente habla de constructores. Pero esta noche vamos a ver y hablar un poquito acerca de qué clase de oidores somos nosotros como iglesia, hermanos. ¿Qué clase de oidores somos? Porque prácticamente el Señor le habla a dos personas, a dos constructores. Fíjese de que como cuando los clientes hacen un estimado y van y a ver quién les muestra el mejor trabajo, a ver quién les dice yo te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, y los dueños de casa dicen a mí me conviene me va a hacer mejor trabajo, me va a hacer una mejor construcción, me va a durar más, me da mejor garantía. Entonces prácticamente nosotros también, fíjese de que el Señor habla de dos constructores, uno que fue prudente y uno que fue insensato, pero prácticamente eran dos personas que estaban escuchando, fácil, eran dos personas que estaban escuchando la voz del Señor, la voz de aquel Jesucristo de Nazaret que había estado con ellos, que había caminado con ellos. ¿Qué hubiéramos nosotros hecho, amados hermanos, para que las cosas nos salieran bien? Fíjese de que en el Sermón del Monte, estaba lleno de enseñanzas, prácticamente que los discípulos de Cristo estaban obedeciendo. El Señor Jesucristo cuando subía al monte hablaba de un montón de enseñanzas y los cuales los discípulos de Él se llenaron de enseñanzas, se llenaron de palabras, porque eran personas que no estaban diciendo, le para el Señor Jesús, ¿y qué quiere decir con esto? ¿Será lo otro? Sino de que eran discípulos que escuchaban al Maestro. Eran personas, hermanos, de que nosotros cuando vemos de que el Señor Jesús está hablándole a los discípulos, son personas que están atentas, con el oído presto para escuchar qué es lo que el Maestro les dice. Hermano, ¿usted por qué cree que en las escuelas hay alumnos que siempre están sacando A más? O en nuestros países 10. Porque son personas, hermanos, para poder entender una matemática no necesitan tener un cerebro de este tamaño,
sino nada más es poner atención a lo que el maestro está explicando. Porque cuando tú le dedicas atención, cuando tú prestas tu oído a escuchar lo que te están enseñando, prácticamente se te hace fácil de entender algo. A mí se me era difícil entender las matemáticas, era la clase que menos me gustaba, pero era en la que menos atención ponía. Cuando pasaban el examen, si no copiaba, siempre me sacaba menos de 5, menos de 4. Nunca pude sacar una buena nota valiéndome de mí mismo en matemáticas porque nunca prestaba atención. Me costaba decir cuánto era 2 más 2. Estaba ahí quebrándome los dedos o juntando los frijolitos, el maíz, porque no prestaba atención. Ahora me doy cuenta de que si hubiera prestado atención hubiera sido bueno en matemáticas. Porque me toca enseñarle a mi hija cuando estamos en las cosas de matemáticas. Nunca saqué buenas notas en matemáticas, pero ahora intento prestarle atención a los formularios que ella lleva para poderle decir esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así. Entonces me doy cuenta, yo hubiera sido bueno, digo, para las matemáticas. Nunca es tarde. Pero el Señor, cuando le habla a los discípulos, a estos hombres se llenaron de palabras, se llenaron de doctrina, se llenaron de poder porque prestaban atención al Maestro, porque sabían escuchar. Fíjese de que en las iglesias hay de 2 oidores. Hay oidores que ponen por obra la palabra y hay oidores que nada más la escuchan. Y es de lo que vamos a hablar esta noche, de 2 constructores. La palabra habla de 2 constructores. En otras versiones dice, y 2 cimientos. No sé cómo diga en su Biblia. Habla de 2 cimientos. Los cimientos ya están. La Biblia nos enseña que el cimiento, la fundación es Jesucristo de Nazaret. Pero amados hermanos, nosotros vamos a ser los constructores de nuestras vidas. No va a ser, digamos, que Jesús nos va a estar enderezando todo el tiempo, sino de que nosotros vamos a elegir qué es lo que queremos ser. Si queremos ser buenas personas, queremos ser malas personas, si queremos construir una vida buena con Jesucristo, o si queremos vivir una vida infeliz sin Jesucristo. ¿Cómo es esto? De que yo, aunque no me esté viendo un hermano, yo voy a hacer de seguir caminando derecho, no porque no me está viendo ninguno. Ahora, ay, ¿qué pasó? Estando casado y hablándole a otras mujeres. Pero el que quiere vivir con Cristo derechamente, yo sé que no está el hermano Emilio aquí viéndome, pero está Jesucristo con el que yo estoy comprometido y voy a caminar derechamente. Vamos a hablar de esos 2 puntos, de esas 2 clases de personas, los oidores y a la vez hacedores de la palabra, y los que solamente son oidores. Y lo invito a que abra su Biblia para poderle decir. Primeramente, los que oyen la palabra de Dios y la practican son como el constructor, oiga, prudente, que construye su casa sobre bases sólidas. Oiga, hermano, primero, los que oyen la palabra de Dios y la practican son como el constructor prudente que construye su casa sobre bases sólidas. ¡Qué lindo! Y mire lo segundo. Los que oyen la palabra de Dios y no la practican son como el hombre insensato que edificó su casa sin fundamentos firmes. Vamos a hablar de esos 2 puntos, hermanos, que en realidad nos van a bendecir nuestras vidas, porque nosotros tenemos que decidir, amados hermanos. Si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, nosotros lo tenemos que seguir de una mejor manera. ¿Sabe por qué? Porque sobre nosotros han depositado una confianza para poder estar en una reunión de líderes. Sobre otras personas han delegado confianza, lastimosamente no están aquí, pero a nosotros se nos ha delegado una confianza en la cual, si nos han escogido con un propósito, porque han visto un arsenal de potencial en cada uno de nosotros que lo tenemos que sacar a la luz. Así es que, amados hermanos, nada más nos queda ponerle ganas y decir, Señor Jesucristo, si tú eres el fundamento, yo quiero ser un buen constructor de mi vida sobre ti, Señor Jesús. Así es que, amados hermanos, en su Biblia hay grandes versículos bíblicos que cambian el pensar, que cambian nuestra manera de vivir.
Fíjense, los que son hacedores de la palabra, amados hermanos, no viven una vida regular, no viven una vida, tal vez voy a salir adelante. En el libro de Marcos 4:20, para que lo vaya listando, amados hermanos, el que ha decidido formar su vida en la roca que es Jesucristo, tiene que aprender a vivir una vida, amados hermanos, y decir, no una vida sencilla, no una vida, como se puede decir ahí, pasándola más o menos, o decir, a lo que salga voy, sino de que el que ha aprendido a decir, yo amo a Jesucristo, lo ha puesto por fundamento, lo ha puesto por encima de todo, porque Jesucristo tiene que ser primero. Dios es el primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y cuando nosotros hemos aceptado que Jesús es nuestro fundamento, nosotros tenemos que vivir una vida conforme le agrade a Él. Marcos 4:20 habla y dice esto, y estos son los que fueron sembrando en tierra buena, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, amados hermanos. Cuando nosotros hemos aprendido a edificar una vida por encima del fundamento que es Jesucristo, por decirle, agarrado de nuestro Señor Jesús, amados hermanos, usted no va a vivir una vida como antes la vivía, sino de que nosotros vamos a dar frutos, porque los discípulos de Jesucristo daban frutos, amado hermano. Nosotros vemos que los discípulos de Jesús, cuando daban frutos, se notaban. En medio de los discípulos de Jesucristo, del grupo que Él cargaba, de los 12 que estaban con Él, vemos de que hombres entregados y decidieron vivir su vida al 100% para dar buenos frutos. Por ahí vemos a Judas, que se sale del huacal, se sale del carril, pero a ese hombre no le importó vivir su vida. Él escuchaba a Jesús, él escuchaba la palabra, pero él no permitía que llegara a su corazón y poder cambiar su vida, sino de que era un hombre que, yo voy a vivir mi vida y tranquilo, aquí ando a la par del maestro y no me va a pasar nada. Lo que pasa no es que nos pase algo, no es de que si no tienes a Jesucristo en tu corazón, al salir de aquí te va a atropellar alguien, no. Al contrario, lo que pasa es de que cuando hemos decidido seguir a Jesucristo, amados hermanos, vamos a dar fruto. La Biblia nos dice de que vamos a dar frutos al 0%, al 1%, al 2%. ¿Al cuánto dice? Al 30, al 60, al 100 por uno, hermano. Eso es lo que hace cuando nosotros vivimos una vida íntegra con nuestro Señor Jesucristo, dar buenos resultados, dar buenos frutos, dar buenas ganancias, amado hermano, porque Jesucristo es el que ha tocado nuestros corazones. Cuando usted está trabajando y le hace una media y no lo voy a hacer bien, dice usted, porque hay alguien que le está enseñando a vivir una mejor manera. Ay, voy a llegar al servicio a las 8:30. No, a mí me quieren a las 6:30, media hora antes del servicio. Ay, voy a llegar a las 8:40. No, el servicio el sábado empieza a las 6:30. O sea, de que usted está construyendo algo bueno sobre el fundamento de Jesucristo. Está aprendiendo a ser puntual a las reuniones. Está aprendiendo a tener una relación mejor con su esposo. No queriendo quedar viuda, ni viudo el hombre, sino de que está aprendiendo a vivir una mejor relación. Ya no le tira los tenedores ni los platos, sino de que hay una mejor relación porque ha decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Las hermanas están bien consolidadas. Las hermanas han decidido seguir a Cristo. Gloria a Dios, hermanos, es bien importante. Es bien importante vivir una vida consagrada para Jesucristo. Los discípulos de Jesús son conocidos ¿por qué, amados hermanos? Por sus frutos. Los hijos de Dios, nosotros tenemos que ser reconocidos. El mundo, hermanos, se anda preguntando, ¿será cristiano o no será cristiano? Él dice que es cristiano, pero míralo cómo habla. No necesitamos decir 1000 palabras, sino en lo poco que hablamos, dijo por ahí el hermano Emilio un día de esto, en lo poco que hablamos tenemos que dar buenos resultados. Tal vez no hables nada,
pero los frutos son los que van a hablar por ti. Las obras que nosotros hacemos son las que hablarán. La Biblia dice, no es por obras la salvación, pero también dice una salvación sin obras, amados hermanos. O sea, de que todo es tomado en cuenta. Las obras son los frutos que nosotros estamos dando. ¿Cuáles son esos frutos? Hay frutos de arrepentimiento, hay frutos de esto, hay frutos de muchas clases de arrepentimientos y de frutos que nos habla la palabra de Dios, pero tenemos que dar frutos como hijos. ¿Cuántos están dispuestos a dar frutos? Amén. ¿Te han delegado una célula? ¿Cuál? Tienen que dar fruto. ¿Qué le han delegado a la hermana una célula? ¿Cuántos tiene? Ella va a dar frutos. ¿Cuántos tiene el brother ahorita? Tiene que dar fruto. La pastora, ¿cuántos tiene? Tenemos que dar fruto. El hermano, la hermana, yo tengo que dar fruto. Y por sus frutos seremos conocidos, dice la palabra de Dios. No por todo lo que hablemos y en realidad no hagamos nada, sino por los frutos seremos conocidos. Los discípulos de Jesucristo eran conocidos por sus frutos. Y aquellos hombres se maravillaban de los milagros que hacían. Ya sabían, hermanos, de que lo que habían escuchado del Maestro era realidad. Es necesario creer. La Biblia dice que todo lo que escuchemos, por medio del oír, viene la fe. Pero por medio del oír, ¿el qué? Palabra. Palabra viva, palabra sana. O sea, de que si nosotros somos buenos oidores, hermanos, vamos a ser buenos constructores. ¿Quieres ser un buen oidor? ¿Quieres ser un buen hijo? Tienes que aprender a escuchar los consejos de tus padres, porque ellos ya vivieron una buena experiencia. A mí se me era difícil. Mi mamá cada rato, puye, hijo, hace esto en este país, es bien tremendo. Hijo, hace esto. Hermano, si uno no quiere aceptar los consejos en la casa, si uno no quiere aprender a escuchar en la casa, allá afuera lo enderezan. A palo, a garrote, como usted lo llame, lo enderezan. Hijo, no, si vas a tomar, no manejes. Allá está la ley esperándolo. Oh, ticket, después a la escuela de alcohólico. Ah, qué terrible. No pasé por ese lado, pero me he dado cuenta, hermano, solo por no saber escuchar. O sea, de que para ser buenos discípulos, para ser buenos constructores de nuestras vidas, para que nuestro cimiento ya está bueno porque es Jesucristo de Nazaret, pero lo que vamos a construir encima de ese cimiento, tenemos que ser buenos oidores para ser buenos constructores. Usted es la constructora de su vida, tú eres el constructor de tu vida, yo soy el constructor de mi vida. Yo me voy a diseñar como quiero ser. Si tú eres un arquitecto y dices, yo quiero mi casa con 3 picos, quiero esto, quiero lo otro, vas a ser el constructor de tu casa. Si al vecino no le gusta, pero a ti te gustó y la diseñaste de esa manera, así vas a hacer. Pero si tú dices, yo quiero ser de esta manera, así vas a hacer, porque te vas a empeñar a decir, quiero ser obediente, no quiero ser malcriado. Y cuando me enojo, quiero aprender a callar. Tú vas a ser el constructor de tu vida. Si dices, yo quiero aprender a responder bien, tienes que ser un buen oidor. Para ser buenos discípulos tenemos que ser buenos oidores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Fíjese de que para dar buenos frutos, para dar buenos resultados, en realidad tenemos que ser buenos constructores de nuestras vidas. Muchas veces nos preguntamos, y hablaba acerca de esta anécdota ayer, fíjese de que el que ha puesto a Dios como su cimiento, todo crece, todo prospera. Porque si en tu hogar pusiste como cimiento a Jesucristo, Él va a ser el que va a traer amor a tu hogar. Amén. Si en tus finanzas pusiste a Jesucristo de por medio como tus cimientos, tus finanzas van a prosperar. ¿Qué significa esto? Y fíjese de que aquí las hermanas conocen de abono, para que las plagas no se coman a las plantas. ¿Cómo se llaman? Algo que se llama como malacos, algo así. ¿Alguien se acuerda de los nombres? Sí. ¿Cómo se llama? No se acuerda. Okay. Ferrastón, y de por ahí termina todo en ton. Y fíjese de que en Colombia, usted sabe que abunda el café. Abunda el café, abundan las fincas. Y fíjese de que había un hombre que había aprendido a confiar en Dios y honraba a Dios, pero había muchos vecinos, otra clase de gentes ahí de que tenían su finca, sus cafetales y todo, pero un día se soltó una peste, una plaga, y se comieron casi todo el cafetal, menos la de ese hombre, y estando en medio de los demás cafetales,
Y van donde este hombre y le dicen, ¿por qué la plaga no afectó a tu cafetal? ¿Por qué la plaga no se comió tu café? Le dice. Oh, porque yo le puse del mejor abono que hay. ¿Y ese cuál es? Le dijeron. Todos conocían el ferretón, no sé cómo se llama. Este hombre le dice Malaquías 3:10. Y estos hombres salen corriendo a donde venden el insecticida y todo abono o lo que sea para las plantas, y sale corriendo. No encontramos Malaquías 3:10, es que no lo van a encontrar en las tiendas, le dice. Ese está en la palabra de Dios, queriéndole decir de que si tú quieres buenas finanzas tienes que aprender a honrar a Dios. ¿Qué con eso? Jesucristo es el fundamento, se vuelve el fundamento de nuestras finanzas. Si quieres crear buenas finanzas, tienes que dar la visión 53. Hay una meta en la iglesia. Tenemos un nuevo templo. Ya tenemos un nuevo templo, hermano. Yo no sé si usted se goza, si usted dice, gloria a Dios, yo quiero ir a ese templo. Pero ya fuimos a conocer, ya fuimos a caminar, ya le fuimos a dar pasos a ese templo, ya fuimos a poner manos a ese templo, ya declaramos la palabra. Pero ¿cuántos dicen, yo quiero tener a Jesús como mi fundamento de mi finanza? Tenemos que dar nuestros diezmos. Tenemos que dar nuestra visión 53. Son contados los de la visión 53. Son contados, pero si queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados. Yo esta noche me atrevo a decirle cuántos se comprometen, no conmigo, sino con Dios, a dar su visión 53. Yo digo amén. Yo digo amén. Voy a tener nueva casa. Yo digo amén. Voy a estar en un lugar donde me gusta. Amén. Voy a estar en un lugar donde lo voy a disfrutar. Sí, lo voy a disfrutar. Por eso yo me comprometo con Dios, hermano. Pero quiero que sea Dios el fundamento de mi finanza. Yo te puedo decir, de enero para acá, mis finanzas han sido diferentes. Yo hice algo que nunca no lo había hecho. Probé algo con algo que se dijo en este ministerio, algo nuevo, y dijo, ¿quién va a dar una primicia? Yo dije amén. Probé algo y empecé a ver algo diferente que ha salido y decimos, esto es sobrenatural, solo Dios lo puede hacer. Amén. Pero tienes que experimentar cosas nuevas. ¿Quieres que Dios sea el creador de tu finanzas? Ponlo como un fundamento. Amén. Si quieres que Dios sea el creador de tu finanzas, el que dé sobreabundante tus finanzas, tienes que ponerlo a Él como fundamento. No se trata de los diezmos el tema, sino de que ser buenos oidores. Pero como dice Santiago, ¿qué dice Santiago 1:22? ¿Alguien se sabe de memoria ese versículo bíblico? No ser solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella, y no engañarnos a nosotros mismos, amados hermanos, sino ponerla por obra. Ese es el primer paso, hermanos. Los hombres sabios que edifican bien su casa, que edifican bien su hogar, como dice la otra versión, los fundamentos, los cimientos, ser el creador de tu casa. Ese era el primer hombre, el prudente, el que aprendió a escuchar. Vamos a hablar del segundo paso. Los que oyen la palabra de Dios y no la practican son como el hombre insensato que edificó su casa sin fundamentos firmes. Se lo vuelvo a repetir por si está notando. Segundo, los que oyen la palabra de Dios y no la practican son como el hombre insensato que edificó su casa sin fundamentos firmes. Aquí le voy a tener unos pasajes bíblicos también. Los otros son los que escuchan la palabra de Dios, hermanos, y nunca vemos un cambio en ella. ¿Usted conoce alguno? No diga amén. ¿Usted conoce alguno? No diga el nombre. Mira, hermanos, no se trata solo de ir a la iglesia. ¡Ay, gloria a Dios! Y sale como que sin nada. Como que se le olvidó la palabra. Yo me recuerdo, no sé cuántas se recuerdan de una parábola que contó el apóstol. Dice de que fueron 3 personas a la selva a tirar, dijo. Y de repente vieron un venado y dice de que estaba el doctor, estaba el pastor y estaba otro hombre ahí con ellos, y los 3 vieron al venado. Y dice la parábola que contaba de que al mismo tiempo los 3 dispararon y cayó
el animal. Y dice, es mío. No, mío, dijo el arquitecto. No, mío, dijo el doctor. Es mío, dijo el pastor. Y cuando van a ver, amados hermanos, la bala había entrado en un oído y salió del otro. Esta no es mía, dijo el doctor. Esta es del pastor, dijo. ¿Por qué? Dijo, porque por aquí le entró y aquí le salió, dijo. Muchas veces así es el oidor, nada más el oidor, el insensato, el que no le importa la palabra de Dios, el que nada más va al templo, llega temprano, pero como que sin nada, no toma en cuenta lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, no toma en cuenta el sacrificio que hizo Dios, dando a su Hijo unigénito, amados hermanos, para que sufriera lo que nosotros teníamos merecido. Son aquellos hombres que no le importa el vecino, la necesidad que está viviendo, no le importa el sacrificio que se hace para poder dar un mensaje, no le importa, amados hermanos, los ayunos que se hicieron para la cena evangelística del 23, que fue una bendición. No les importa cuando se les dice hay que llevar invitados. Nunca llevan un invitado. Nunca reparten la palabra de Dios. Nunca hacen nada para poder estar atentos a la hora de la reunión de líderes. Hermanos, qué importante es ser hacedores de la palabra, no solo oidores, sino que tenemos que dar buenos frutos. Amén. ¿Cuántos quieren dar buenos frutos? Amén. En el libro de Marcos 4:7 habla de aquellos sembradores, amados hermanos. Yo no sé si se recuerda cuando salió aquel hombre a sembrar y dice de que cuando iba en el camino empezó a tirar la semilla, una cayó en piedras, otra cayó en espinos, amados hermanos. Qué importante es ser, hermanos, oidores pero hacedores de la palabra, porque los oidores nada más no les importa qué es lo que van a sembrar. No les importa si la tierra está preparada para dar buenos frutos. Los oidores nada más quieren ver resultados, pero no preparan para que Dios envíe la lluvia. Hermano, fíjese de que muchos, es que yo no veo resultados, es que yo no veo nunca un cambio en mi célula, es que yo no veo frutos en realidad. Pero ¿cuántos han salido a arar la tierra? ¿Cuántos han salido a preparar la tierra? ¿Cuántos han abonado la tierra? ¿Cuántos han salido a preparar? Qué lindo es cuando esos hombres se esfuerzan para comer de lo que la tierra les da. Hermano, si usted quiere comerse unos taquitos, la estufa no se va a prender sola. La carne no va a agarrar encima de las tortillas. Uno tiene que accionar e ir y poner la tortilla, calentarla, ponerle su carne y después vámonos. Igual la tierra es necesario prepararla. ¿Quieres ver los frutos? ¿Quieres ver resultados? Prepara la tierra, luego Dios va a mandar la lluvia cuando tú y yo estemos preparados para dar buenos resultados. Pero a estos hombres no les importó. Escuchan, aquí les entra, aquí les sale, no retienen la palabra, nunca pasan de lo mismo. Judas nunca pasó de lo mismo y caminando con el maestro, casi de la mano con Jesús, porque no les importa los frutos que van a dar. Si a ti y a mí nos importan los frutos que vamos a dar, tenemos que ser buenos oidores de la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que dar buenos frutos, tenemos resultados cuando trabajamos. Hermano, tenemos resultados, para nosotros es bendición, hermano, poder ver la mano poderosa de Dios. Amén. Pero Sí. si usted quiere ver resultados en su vida, prepare la tierra y aprende a escuchar. Amén. Es que a mí muchos me delegan, aprende a escuchar. Es que yo estoy saturado de trabajo, aprende a escuchar. Tranquilo. Ya Dios va a poner la calma en los corazones. Hay que aprender a escuchar. A veces no nos han terminado de decir la palabra. Me arrepiento de lo que dije, dice uno, porque no aprende a escuchar. Hay que ser tardo. ¿En qué dice la palabra de Dios? Hay que aprender a escuchar y tardos a la palabra, porque podemos cometer un error. Por eso dice la Biblia en el libro de Santiago que nuestra lengua tiene poder. Un miembro tan importante y tan lleno de poder es la lengua. Hay que aprender a escuchar para no cometer un error. Amados hermanos, si somos buenos oidores, tenemos que ser buenos hacedores. Así es que le invito a que cierre tus ojos. ¿Quieres ver buenos resultados? Escucha la palabra de Dios. No hay que ser como ese hombre insensato que escuchan la palabra de Dios,
pasan 5, 10, 15 años en un ministerio y nunca han dado un fruto. Ahí están en los parques besándose con los demás hermanos. Nada más son oidores. Nunca son hacedores de la palabra de Dios. Ahí andan de infieles con sus esposas, con sus esposos. A sus esposas nunca las llevan a un café. A otras personas las quieren llevar al Starbucks. No, hermanos, hay que ser buenos oidores de la palabra. Hay que ser buenos oidores para dar buenos resultados. Dios nos va a bendecir si nosotros somos buenos oidores. Gracias, poderoso Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Y si en algo hemos fallado, Padre, y es que nosotros nos cuesta el aprender a escuchar, Señor. Queremos dirección y no aprendemos a escucharte. Enséñanos, Señor, cómo poder escuchar tu voz, porque queremos ser hacedores de la palabra. No solo oidores, Padre, sino hacedores. En el nombre de tu Hijo amado, bendecimos este momento, Señor. Bendecimos tu sacrificio, Padre. Bendecimos cada hermano que vino a esta reunión, Señor, porque somos los encargados para poder hablar de la grandeza de tu nombre. Gracias, Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios.